tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, en un día donde les vamos a contar en exclusiva la reunión secreta de Cristina Fernández de Kirchner y la Confederación General del Trabajo. En realidad, la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y 3 representantes de la Confederación General del Trabajo. Estamos hablando concretamente de Lingeri, de Andrés Rodríguez y del albanil Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Información que trae Pablo Augusto Ibáñez para compartir con nosotros en minutos nada más. ¿Por qué es importante esta información que va a traer Pablo? Bueno, por varios motivos. Si uno mira para adelante, porque mañana la mesa ampliada de la CGT se reúne para definir una fecha para movilizar con hasta ahora agenda diversa. Aparentemente no es la misma agenda la que plantea, por lo menos en público, el moyanismo, de la que podría plantear Héctor Daer o los representantes de la Confederación General del Trabajo que estuvieron hoy en el Senado de la Nación con la vicepresidenta. Mañana la mesa ampliada de la CGT va a definir para la primera quincena de agosto una movilización con algunas preocupaciones, en este caso del movimiento obrero, tanto para afuera como para adentro del Frente de Todos, respecto a diversas voces que plantean un escenario, uno podría decir, el mejor posible dentro de los escenarios de potencial disrupción institucional, disrupción cambiaria, disrupción social, una lógica parecida a la del 2001. Sí, esto no me equivoqué, no es algo que la CGT no esté pensando, no es... Hay algunos sectores dentro del Frente de Todos, dice la CGT, y en la oposición, que creen que no hacer un ajuste clásico, con devaluación y suba de tarifas, sino que ese ajuste clásico genere una tensión social que permita barajar y dar de nuevo. Bueno, con ese mensaje va a ir mañana a discutir la mesa ampliada de la CGT para la movilización de la primera quincena de agosto. Si uno mira para atrás, Cristina, como me decía alguien de su entorno, está de rondín. Lo decíamos acá hace 15 días. Había tenido una reunión con Héctor Daer, también en el Senado de la Nación, producto de una conversación de Daer con Juliana Di Tulio en Ginebra. ¿Qué era esa conversación entre Daer y Juliana Di Tulio? Bueno, una discusión sobre, obviamente, sobre Cristina. ¿Por qué digo obviamente? Bueno, porque hace mucho tiempo, acá hemos hablado mucho del cristinocentrismo, que la política argentina gira alrededor de esa mujer que ustedes ven en pantalla, de la vicepresidenta de la Nación. Y tantos años, tantos años la política argentina girando alrededor de Cristina Kirchner, y todavía hay figuras del sistema político, del establishment empresarial, del establishment sindical o de la justicia, que la leen o la interpretan a Cristina no a través de sus propios dichos, sino a través de sus poleas de transmisión. Que uno a veces podría decir coinciden, a veces no coinciden, a veces Cristina usa alguno de estos elementos para desmarcarse después, a veces los usa para tensionar, a veces ni siquiera los usa en el mejor de los sentidos, sino que efectivamente expresan algo que ella piensa, pero lo que le dijo Di Tulio a Daer fue: Cristina habla por ella misma, nadie habla por Cristina. En este marco, lo contamos la semana pasada, aparece Cristina hablando ya no del problema del bimonetarismo, sino también de una posible solución a ese problema del bimonetarismo. Una solución muy de fondo para la Argentina. Uno podría decir hasta desaconsejable esta protodolarización que, digo siempre lo mismo, que es mi interpretación de lo que dijo Cristina Kirchner. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? No hoy, ¿cuál es el problema hace 10, 12 años del sistema político, del sistema empresarial en la Argentina? Que desde el punto de vista político, de la praxis política, no el ideológico, no el económico, de la praxis política, Cristina se la piensa o se la narra desde los propios prejuicios y no desde la propia actividad o desde la propia experiencia o desde la propia historia de Cristina Kirchner. Por ejemplo, dos casos muy emblemáticos.
en la constitución del Frente de Todos con Alberto Fernández y Sergio Massa y el movimiento Evita, que fueron 3 sectores o 2 figuras y un movimiento social en este caso, con el que Cristina estuvo muy enfrentada durante mucho tiempo por diversas cuestiones, es el primer punto. Cristina diciéndole a Luis Novarecio en 2017, si no tengo que ser candidata y otro argentino tiene que estar en Casa Rosada, lo voy a hacer. El planteo ¿cuál era? Está mintiendo, no está mostrando las cartas, terminó ocurriendo. Y esto es interesante porque cada vez que Cristina hace un movimiento de esta naturaleza, dicen Cristina sorprendió. Bueno, o Cristina sorprendió o Cristina lo anticipó. Hace 2 años uno podría haber pensado con la constitución del Frente de Todos, o más acá en el tiempo el acuerdo con Omar Perotti en Santa Fe, o la jugada para quedarse con uno de los 2 consejeros de la magistratura que estaban en disputa con esa separación ficticia del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta. Esta es la Cristina a la que el establishment la semana pasada dijo: Cristina impuso a Batakis. Cristina impuso a Batakis, se viene más dirigismo estatal, más control de precios, más expansión del gasto, más enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional. Lo leí, lo escuché al día siguiente de la asunción de la ministra de Economía. Bueno, pasados 10 días vemos que Batakis dijo que iba a cumplir con el acuerdo con el fondo, habló del equilibrio fiscal y que no era momento de un salario básico universal. Es decir, exactamente a la inversa de lo que leímos o escuchamos en los principales analistas de opinión pública o en los principales medios de comunicación de la República Argentina. Exactamente a la inversa. No un poco, exactamente a la inversa. ¿Por qué esto es importante? Porque también performa en el Frente de Todos con un registro ideológico distinto. ¿Qué es? Viene Batakis, que no es Guzmán, viene a expandir el gasto, a hacer un salario básico universal. Bueno, acá es importante entender 2 cosas. ¿Cuál es el problema hoy del gobierno? El problema del gobierno hoy es que no tiene la posibilidad de financiarse ni vía recaudación ni vía emisión. Es decir, no le alcanza con eso. Entonces tiene que salir a endeudarse. ¿Con quién se endeuda? Lo digo esto en el mejor de los sentidos porque salieron a hablar esta semana. Se endeuda con Grabois, se endeuda con Pérsico, se endeuda con se endeuda con el mercado. Por eso Batakis le habla al mercado. Porque es ese mercado que necesita las señales el que tiene que ver si confía o no en ese endeudamiento o en esa compra, en el caso del mercado, que propone el gobierno nacional. Probablemente si los actores del mercado fueran gente que piensa más parecido a el Gringo Castro o a Chucky Menéndez, estoy hablando de todos los dirigentes sociales que se me vienen a la mente, el discurso de Batakis hubiera sido otro. Pero los fondos de inversión, los bancos, etcétera, en general no piensan parecido a los actores de los movimientos sociales o del sindicalismo, porque representan otra cosa. Como sería muy injusto pedirle a Sergio Palazzo o a Juan Grabois que piensen igual que Eduardo Scasani o que Jorge Brito. Bueno, en este marco es que se da el planteo de Batakis, la explicación por la cual Batakis hace esa conferencia de prensa. Y acá hay algo interesante, porque uno diría, ¿y hubo un apoyo taxativo del kirchnerismo a Batakis? Y no. Si uno lo mira en términos de el mismo apoyo que hubo de sectores de Alberto Fernández, no ve la misma lógica, pero sí hubo un cambio. Es decir, las principales figuras del kirchnerismo apuntando diariamente hasta 2 veces por día contra Martín Guzmán y una ministra de Economía que dice que va a tomar un camino similar al de su antecesor, no recibe ninguna crítica de ese dispositivo por esas declaraciones. Es decir, hay un cambio evidente respecto a eso. Alguno dirá, no alcanza, otro dirá que sí, pero el cambio en ese sentido es evidente. ¿Por qué? Bueno, porque Batakis fue validada por Cristina, no elegida, pero tampoco vetada por la vicepresidenta. Y hace 48 horas estuvo en un encuentro público con Eduardo Guado de Pedro, su jefe institucional hasta hace 10 días, el ministro del Interior, cuando ella era secretaria de provincias. Y algo interesante respecto al gasto o no al gasto es una cuestión que no pasó desapercibida porque se habló en este canal, se habló en otros, pero por ahí para la gente en su conjunto, esto de la cuenta única
que dijo Batak, la centralización de la plata del Estado en manos del ministro de Economía, para decirlo muy rápidamente. Pero ¿por qué esto es importante, además de por un orden que hasta el kirchnerismo lo recibió con satisfacción porque era una medida que había hecho el último gobierno o el primer gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, porque aparentemente hay empresas públicas u organismos públicos muy superavitarios, aunque sea coyunturalmente, que tienen esa plata o en plazos fijos o en ahorros y demás, en lugar de invertirla, por ejemplo, en letra del Tesoro o en letra del Banco Central. ¿Y qué significa esto? ¿Que con esto el gobierno tiene capacidad de gastar más? No, pero sí de sacar acá para poner acá. Esto es lo que dice parte del equipo económico que hoy está administrando la Argentina. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial entre Batakis y Guzmán? Además de todas las que públicamente le imputa el kirchnerismo, sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo el gran eje de discusión. Es decir, si el Frente de Todos puede llegar competitivo a las elecciones del año que viene con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y una cuestión que trae Estefanía sobre la página 13 del Staff Report del Fondo Monetario, ¿qué plantea para el futuro inmediato de la Argentina? Muy delicado, muy delicado lo que plantea el Staff Report del Fondo Monetario Internacional. Esa discusión, si va a ser o no va a ser competitivo electoralmente el Frente de Todos, la empieza a vislumbrar ya no tanto un oficialismo extremadamente inseguro de sus propias posibilidades, sino la oposición. La última encuesta de Horacio Rodríguez Larreta, del equipo de campaña de Horacio Rodríguez Larreta, da que el Frente de Todos, en su peor momento, uno podría decir, difícilmente el Frente de Todos esté peor que en, bueno, pero pongamos que en el último mes, aún digo con esta inflación de casi 2 dígitos proyectada para julio. En ese momento de peor performance electoral en términos de encuestas, en todas las encuestas, estaba entre 32 y 35 puntos según el sondeo que recibió la oposición. ¿Qué significa? Una cosa muy obvia, que si el oficialismo en su peor momento, donde no encuentra, o donde que desde las elecciones entró en un tobogán y terminó con la renuncia de Guzmán en el arenero, ¿qué pasa si el gobierno acomoda la economía? No ya uno piensa en un plan de estabilización, porque aparentemente no va a ocurrir, infelizmente, sino en una situación de una inflación alta pero controlada, siempre con el qué hacemos del equipo económico con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde aparece la advertencia de Juan Grabois diciendo textual que el miércoles, por hoy, salen con las asambleas y si en una semana no hay medidas, el 20, el Día del Amigo, salen a las rutas a reclamarle al gobierno nacional. ¿Por qué hay una discusión detrás sobre también las posibilidades electorales? Hoy lo vamos a hablar con Federico Aurelio, un consultor, un encuestador muy destacado, a ver cómo está el oficialismo de cara al año que viene y cómo está la oposición. Porque hay un proyecto de medidas expansivas del kirchnerismo que hoy no está viendo, o aparentemente no estaría viendo con buenos ojos el gobierno nacional por la viabilidad de las cuentas públicas. De todo esto vamos a estar hablando hoy con un eje central que tiene que ver con, como abríamos el programa, la reunión que se dio hoy en el Senado de la Nación entre Cristina Fernández de Kirchner, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y Lingeri en su despacho de la Cámara Alta.